en el ámbito de competencia del SENACE. Muy bien, lo ha leído. Sí, lo ha leído. Pero lo primero que arranco diciendo cuando empiezo a criticar la construcción del SENACE es que le dices primero al SENACE que puede aprobar los estudios de impacto ambiental detallados y luego le dices, pero si por decisión política del gobierno de turno decido que hay un estudio de impacto ambiental detallado que quiero que el sector nuevamente lo apruebe, así será. Así será. Y es una de las críticas frontales que hacía. ¿Cómo es posible que creas un organismo que cuando te gusta que apruebe estudios de impacto ambiental detallado que no te interesan políticamente, dices, muy bien, apruébalo Giovanna, apruébalo Peter, ¿no es cierto? Pero cuando tengo interés político en que salga como yo quiera, digo, SENACE, trae para acá, esto no es tuyo, vamos a devolver la misión de Jiménez para que la apruebe. O sea, básicamente vaciabas de contenido una competencia que era la única del SENACE, era la única del SENACE, y se la quitabas, ¿no es cierto? Se la quitabas. Es básicamente como cuando a López le das un pedazo de torta y le dices, por favor, cómetela y compártela con Paolo, y no, ya no, acá está, tengo un poquito de hambre y te la quito. Y se queda con la miel en los labios Paolo y López, ¿cierto? Los dos todavía, ni siquiera uno. Entonces, vean ustedes que esta fue una crítica que hacemos desde que nace la norma y nadie escuchaba. Hasta que en el Congreso se hizo un proyecto de ley, hay que decirlo, hay que reconocer que en el Congreso de esta legislatura había un proyecto de ley que había recogido esta idea que aquí habíamos planteado en la cátedra hace varios años, ya esto es de hace mucho tiempo. Mis alumnos de años anteriores recordarán las lecturas que hicimos, que ahora se transforman en el libro, y que ahora el propio Patrick, el jefe del SENACE, futuro presidente del SENACE, ha dicho que hemos despolitizado al SENACE. Muy bien, porque eso hace años que yo le decía, ¿no es cierto? No hay mundo de pólvora, eso desde que salió arranque lo decía. Entonces ahora, ¿cuál es el nuevo texto? Dice 1.3 de la ley de creación del SENACE. El SENACE es la entidad encargada de revisar y aprobar estudios de impacto ambiental detallados. Y luego sigo leyendo y ya no está, que pueden quitárselo lo de... Ya no se lo pueden quitar, ya no existe esa parte donde dice que salvo que se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros la propuesta del sector correspondiente en los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo, ya no está. Se eliminó, por lo tanto ahora el SENACE es el único que puede aprobar estudios de impacto ambiental detallados cuyas competencias ya le hayan sido transferidas por los sectores correspondientes, ¿sí? Ya nadie más puede hacerlo. Ya el Consejo de Ministros no le puede quitar un solo estudio. Bravo por él. Pero no es solo ese el único cambio, sino cita otro de los cambios que nosotros hemos estado peleando y que tú, Peter, lo has planteado bien y te lo decimos acá. Acá lo decimos clarito, decimos que no solamente el SENACE puede aprobar estudios de impacto ambiental, ¿sí?, detallados, sino semi-detallados y todos los demás instrumentos de gestión ambiental. Esta es nuestra propuesta, ¿no? Lamentablemente solamente han acogido una parte, pues, Rubén, no se han querido arreglar totalmente. Pero es un avance, hay que decirlo, Giovanna, es un avance. Y ha quedado de esta forma. El SENACE es la entidad encargada de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, y cuando corresponda, los estudios de impacto ambiental semi-detallados, regulados en la ley 27446 y sus normas reglamentarias, que comprenden los proyectos de inversión privada, pública y de capital mixto, bajo la competencia del gobierno nacional, que incluyan actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos. Muy bien, hicieron la tarea parcialmente, ¿sí? Porque ¿y qué hacemos con los planes de cierre de minas? ¿Qué hacemos con los planes de remediación ambiental? ¿Qué hacemos con los planes de abandono? ¿Qué hacemos con los PAMAS? No se dice nada. Y aquí lo decimos otra vez, reiteramos la crítica que hemos hecho desde que se creó el SENACE. También deberían hacerlo. Alguien tiene que hacerlo también, ¿no es cierto? El sector no puede todavía seguir haciendo. Debería ser el SENACE, hay que ser más eficientes en eso.
1.4, el original de la ley de creación de SENACE dice: para efectos de la ley, cualquier referencia de estudios de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental a cargo de SENACE se entenderá como referir a estudios de impacto ambiental detallados. El 1.4 dice: para efectos de la ley, cualquier referencia de estudios de impacto ambiental a cargo de SENACE se entenderá por los EIA detallados y semi-detallados. Hay que recordar que hasta antes de la norma esta que planteamos, por ley de creación no podían aprobar EIA semi-detallados. Si bien es cierto, la reglamentación que apareció con la 3327, que es la que regula la certificación ambiental global, y también su reglamento se señalaba que podían en el futuro aprobar estudios de impacto ambiental semi-detallados, era una posibilidad todavía ahí pendiente. Ahora se ha modificado su ley de creación y ahora sí se concibe como algo que es una realidad. Ahora solamente falta que le transfieran esas competencias, los sectores que tienen hoy día la aprobación de estudios de impacto ambiental detallado. O sea, Energía y Minas tendría que darle esto a SENACE, el primerito, ¿no es cierto? Produce, etcétera, etcétera. Entonces lo que me queda claro aquí es que se está pensando en que los ministerios ya no aprueben estudios de impacto ambiental, ¿sí? Ya no aprueben estudios de impacto, y se encarguen de las políticas, que aprueben las políticas generales, ¿no es cierto?, de la actividad productiva, y encargarle a SENACE que ya da todo, ¿no? Y obviamente los días y los instrumentos menores serán los gobiernos locales o regionales, pero ya el sector ministerial empezará a dejar de tener una labor importante en el tema de aprobación de estudios ambientales. También se cambian las funciones del SENACE, ¿sí? Las funciones del SENACE. Vamos a ver cuáles se han cambiado. Se han cambiado la A, la B, las establecidas en el artículo 3 de su ley de creación: A, B, C, E, J, K y con relación a las que había. Lo primero que debemos resaltar es que antes solamente habían hasta la E, ¿cierto? Ahora se han aumentado otras 3, ¿sí? Así no está el decreto legislativo que comentamos, yo lo he ordenado, ¿sí? Por si lo buscan, así no está, no, es que lo he ordenado porque estaba todo mezclado, ¿sí? Por si lo buscan. El artículo 3 dice en el numeral original A: aprobar los estudios de impacto ambiental detallados. En el nuevo dice: evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental detallados, estudios de impacto ambiental semi-detallados, cuando corresponda a sus modificatorios bajo cualquier modalidad y o actualización, los planes de participación ciudadana y los demás actos vinculados a dichos estudios ambientales. Muy bien, muy bien, está muy bien, es un avance. ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿Algo que criticar? En este instante están a la vanguardia, nadie está haciendo esto, señores. Dense el lujo de dejar sus aportes en el video para la posteridad. Bien, sigamos. B del artículo 3. El original dice: administrar el registro de consultoras ambientales y el registro administrativo de carácter público actualizado de certificaciones ambientales. Hemos dicho sobre el particular que, claro, ese ya estaba, ¿verdad? Entonces, lo único que haría la norma seguramente es ordenar un poquito más: administrar el registro de consultoras. Lo que hacen énfasis probablemente es en la última parte que dice: respecto a las actividades o proyectos bajo la competencia del Gobierno Nacional, sin perjuicio de las competencias en materia de fiscalización y sanción que correspondan a la OEFA, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, no hay mayor cambio, por lo menos no es notorio, salvo el tema de que empiezan a hablar de los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales. Más allá de eso no hay mayor cambio significativo, por lo menos no se nota. El C: solicitar cuando corresponda la opinión técnica de las autoridades con competencias ambientales y absolver las solicitudes de opinión que se les formulen conforme ley. Solicitar cuando corresponda la opinión técnica de entidades con competencias ambientales y absolver las solicitudes de opinión que se les formulen conforme la ley, así como establecer lineamientos o pautas para la emisión de informes y opiniones técnicas de los procedimientos a su cargo. Lo que está ocurriendo en este C es que se le está dando una prerrogativa de autorregularse. Lo que estaba pasando con el SENACE era de que sacaba mucho manual
mucho lineamiento, pero no sacaba normas, porque no tenía la facultad de autorregularse. Aquí lo que está planteando es, tú te puedes autorregular en cuanto a las opiniones, esta parte de procedimentales, ya lo puedes hacer. Si ustedes revisan la página del SENACE, tiene bastantes manuales, ¿no es cierto? Manual para aprobar estudio de impacto ambiental de hidrocarburos, de minería, de electricidad. Yo siempre le preguntaba a los directores de línea, cuando nos entrevistábamos, ¿y por qué no sale una norma? No, solamente podemos sacar manuales. Bueno, este cambio te permitiría que tú puedas ya aprobar con resoluciones de SENACE estos procedimientos, ¿no? Algo bueno. Implementar la ventanilla única de certificación ambiental en los procedimientos de aprobación de estudio de impacto ambiental detallado. Implementar ventanilla única de certificación ambiental en los procedimientos de SUCAD. Básicamente, el cambio es de forma, ¿no? Y se ajusta a lo que hemos estado haciendo. Las nuevas facultades vienen aquí, que no están, ya miren, no están, ¿cierto? No están. Efectuar el acompañamiento de los titulares de proyectos de inversión durante la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental conforme las normas ambientales sectoriales. Esto es algo interesante, porque hasta antes de esta norma, si bien es cierto, el SENACE lo hacía, no estaba facultado legalmente para hacerlo, sino se desprendía de la interpretación sistemática de la 3327, que es esta que aprueba la certificación ambiental global, y a partir de ahí se empezaba a hacer, pero no era que era una facultad como natural, inherente de su norma de creación. Ahora te dice, sí, SENACE está bien, correcto, tú puedes acompañar el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental para verificar la calidad, ¿no es cierto? Está muy bien. La participación ciudadana, está muy bien. Se está ajustando a la realidad, a lo que en la práctica sí venía ocurriendo. J. Emitir normas operativas para el ejercicio de funciones de su cargo en el marco del CIA y coordinación con el Ministerio del Ambiente. Como les decía, estaban aprobando un montón de manuales, un montón de lineamientos para la participación de las mujeres indígenas. Yo les decía, pero saquen una norma. No podemos, ¿no? El tema de la incorporación de medidas de cambio climático en los estudios de impacto ambiental. Saquen una norma. No podemos. Bueno, ahora ya lo tienen, ya tienen la facultad, entonces tenemos que pasar esos manuales, lineamientos, allá normas que sean de cumplimiento obligatorio, no solamente, claro, referenciales. Si yo soy una consultora o yo soy un titular de proyecto, ¿me vería obligado a cumplir un manual, un lineamiento? ¿Tan obligado como ustedes están de seguir las recomendaciones que casi plantean? ¿No es cierto? No, porque es referencial. Esos manuales eran del mismo peso que el libro del profesor. O sea, si gustabas lo hacías, si gustabas no lo hacías, era muy referencial, ¿no es cierto? Se recomienda que lo sigas, pero si no, pues ¿qué voy a hacer? No hay sanción por no seguir. Si yo creo una norma con un procedimiento, cierto, una obligación de cumplir el procedimiento. Promover espacios para fortalecer la confianza, propiciar el diálogo con la ciudadanía y asegurar el respeto de los derechos de los actores involucrados en el proceso de certificación ambiental de manera transparente, autónoma e independiente. ¿Cuánta emoción? ¿Sí? Lo que están diciéndonos es que se intensifique la participación ciudadana en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Que la denominada avanzada social y urbana que tanto enorgullece a SENACE sea una realidad, que la gente se sienta parte en la elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Y que la consultora ambiental dé espacio para que haya una participación, lo que implica tener mesas de diálogo, lo que implica ir más allá de los talleres informativos, más allá de las audiencias públicas, suscribir actas de participación ciudadana que den lugar a acuerdos vinculantes que puedan ser recogidos en el estudio de impacto ambiental. ¿No es cierto? Eso significaría, yo quiero pensar que eso significaría, ¿no? No solamente ese discurso, sino la realidad también, ¿no, Peter? Para que, como lo planteas en tu artículo sobre minería sostenible, la gente esté contenta y legitime el proyecto, ¿no es cierto? Sin embargo, nada se dice sobre un tema que pregunté hoy día, hace unas 2 horas, antes de venir, decía, tengo que estar al día con los estudiantes. Mi estimado Patrick, la consulta previa para la certificación ambiental, ¿se va a considerar? Hasta las 9 de hoy día sigo esperando el Twitter de respuesta y no ha respondido. ¿Sí? Ojalá que cuando llegue a mi casa encuentre la respuesta que me diga
Sí, se va a aplicar consulta previa a la certificación ambiental porque acaba el Poder Judicial ordenar que en el caso del lote 116 el estudio de impacto ambiental se vuelva a hacer y esta vez sea consultado. ¿Cierto, Pablo? Es conocido por todo, Pablo. ¿Cierto? Es una noticia conocida hace 2 semanas y que es cosa jugada porque se ha ganado en última instancia. Entonces, me hubiera gustado que ya que se conocía eso, se dijera algo sobre la consulta previa. Me imagino que Raquel Irigoyen se habría puesto muy contenta, como Juan Carlos Ruiz, como César Gamboa, como todos los que ven el tema de consulta previa, ¿no? Las organizaciones indígenas como EDC, CNA, ONAMIA, etcétera, ¿no? Pero no se dice nada. Yo creo que lo que no dijo esta modificatoria es lo que deja mucho que pensar. Hasta ahora estamos aprobando todos los cambios, pero estamos pidiendo, exigiendo que se pronuncien sobre qué va a ocurrir con la consulta previa en los estudios de impacto ambiental. Aquí sentamos la posición. ¿Qué hemos dicho? A ver quién ha leído el texto. Que los estudios de impacto ambiental, su resolución de aprobación de certificación ambiental, ¿sí?, debe ser objeto de consulta previa. O sea, antes de que se apruebe el estudio de impacto ambiental, acá tenemos la resolución, el proyecto de resolución que te aprueba el estudio de impacto ambiental. Ese proyecto, más el estudio de impacto ambiental con todo lo que ello implica, sea objeto de consulta previa a pueblos indígenas. ¿Acaso solo lo he dicho yo? No, el profesor no importa su opinión. Lo ha hecho la Corte Interamericana, lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, lo ha hecho el Poder Judicial. Paolo, yo creo que son autoridades que hay que escuchar. Y lo reclaman las organizaciones indígenas. Así que ojalá que se nace, ojalá el Poder Ejecutivo escuche a las organizaciones indígenas y además se apegue a un control de convencionalidad que te va a llevar a aplicarlo. Ya no hay que rehuir a una obligación internacional. Esto es sí o sí obligatorio cumplir. Esperemos que cumpla sin necesidad de estar llegando a tantos procesos judiciales. Cerremos solamente esto y entramos en las preguntas. Quiero con las últimas energías que tengo del día cerrar estos cambios que son importantes, Giovanni. Organización de Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Se ha cambiado, señores, señoritas, jóvenes, la estructura del SENACE. Se ha cambiado la estructura del SENACE. Esto es un tema de índole organizacional. Se ha pasado de tener una alta dirección del Consejo Directivo de la Jefatura a un alta dirección, consejo directivo y presidencia ejecutiva y gerencia general. Ojo, ¿ven los cambios? Ahora, a mí me parece mucha burocracia, porque si ya tengo un presidente ejecutivo, ¿qué hace el gerente general? Si se llama presidente ejecutivo, quiere decir que realiza labores operativas. Así se llama, ¿no es cierto?, a los que no solamente están fungiendo como un presidente de directorio, ¿no? Recuerden la ley de sociedades, ¿no? Pero cuando es ejecutivo ya es como un gerente general, ¿no es cierto? Suple al gerente general. Bueno, yo no entiendo cómo es que generas la presidencia ejecutiva en reemplazo de la jefatura anterior y aparte un gerente general. Me parece que eso pudo evitarse, pero en fin, ya está consumado. Tenemos un presidente ejecutivo que va a ganar su sueldo y un gerente general que va a ganar su sueldo. ¿Sí? ¿Quién lo va a pagar, Peter? Nosotros. Seguramente van a ganar un sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? Realmente, como es poquito, Rubén, no hay problema, contrátenlo. ¿Sí? Bueno, porque como se puede vivir con sueldo mínimo vital, no habría problema, ¿no es cierto, Pablo? Sigamos avanzando. Y luego tengo un órgano resolutivo, un órgano consultivo, consejo técnico consultivo, un órgano de control institucional y órganos de línea, que son las direcciones que van a aprobar los estudios de impacto ambiental, acuérdense, y que van a ayudar a elaborar los estudios de impacto ambiental, y órganos de administración interna. Ahora,
A ver, explíquenme, por favor. Por favor, les pido, mis estimados ingenieros y futuros abogados. Si ya tengo un órgano de administración interna, ¿qué cosa hace la gerencia general? Porque yo entendería a la gerencia general si es que no hubiera órganos de administración interna. O sea, tengo una oficina de administración que es independiente de la gerencia general. Yo creo que la eficiencia implica que ajustemos un poco los recursos, los pantalones y decir, yo también lo hago. Todo, ¿cierto? El gerente general que se encarga de la administración, ¿cierto? En muchas entidades, la administración importa una gerencia. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Parece que el gerente general va a funcionar como una especie de muralla para que el presidente de ejecutivo no se involucre en algunas cosas. Esa es la única, quiero entender, la única explicación para que haya esa figura. Cuando ya tengo un órgano de administración interna, ¿no? Y acá, el ROF, el nuevo ROF del SENACE lo va a definir. Ojo que hemos tenido un primer ROF, que acá está comentado, ¿no es cierto? Un segundo ROF, que acá también está, y es el tercer ROF. ¿Sí? El tercer ROF. Bueno, habría que ver cuál es más eficiente, ¿no? Pero hasta el primer ROF lo estamos funcionando sin gerencia general muy bien. El segundo también, y ya que, o sea, tenemos que ver resultados. Yo creo que habría que esperar que con esa gerencia general y este nuevo esquema haya mayores resultados. A mí me hubiera gustado en todo caso que fortalezcan más las direcciones de línea que les hacen la chamba. Pero la burocracia la detesto. No me parece muy razonable incrementar, porque esa gerencia general va a tener personal, ¿no es cierto, Sandra? O es solito, no va a ir a la oficina. Sus secretarios, sus practicantes, sus abogados. Estamos hablando de una oficina nueva, aparte de la oficina de administración. Y el presidente ejecutivo también va a tener su personal. Entonces yo, la verdad, sí estoy descontento con esa estructura, no la entiendo. Ojalá me pueda convencer Patrick, jefe del SENACE, sobre la necesidad de esa mayor cantidad de gente en la burocracia, que no va a aprobar estudios de impacto ambiental, sino que va a hacer otras labores que ya dirá el ROF. Bueno, la primera mirada, abuelo y pájaro, Peter, de repente cambia de parecer más adelante, pero por ahora me parece que no está muy justificado. Ahora, el otro componente de la estructura que cambia es el consejo directivo. Miren acá, el consejo directivo tenía todas estas funciones. El consejo directivo ahora tiene todas estas funciones. ¿Sí? ¿Han crecido o han disminuido las funciones? ¿Cómo ves ahí el cambio, mi estimado Peter? Parece que se hubieran acortado, ¿no? Porque ¿cuántas letras ven ustedes ahí? ¿Y cuántas letras al otro lado? Sí. Bueno, vamos a hacer una revisión rápida porque si no se nos va a hacer muy tediosa la clase. El Consejo Directivo es el órgano máximo del SENACE y tiene entre sus principales funciones definir y aprobar la política institucional del SENACE. Pero antes de hablar de eso, una de las preguntas que uno debería hacerse en estas alturas es ¿y quiénes conforman el Consejo Directivo? El Consejo Directivo está compuesto por los ministros. Una de las críticas que se hacía aquí, ¿cuál era? Que justamente, aparte de que le quitabas el estudio de impacto ambiental por razones políticas y te daba la gana, estaba compuesto por ministros y era politizado el SENACE, ¿no es cierto? El Consejo Directivo, acá está, lo decimos, ¿no es cierto? Y entonces el cambio, ¿cuál ha sido? Ya miren, ha sido el siguiente. El Consejo Directivo del SENACE está conformado por los siguientes ministros: el ministro de Ambiente, quien lo presidirá, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Agricultura, el ministro de Energía y Minas,
el ministro de la Producción, el ministro de Salud. Y luego leo acá en el 6, que se ha modificado. El Consejo Directivo del SENACE está conformado por la presidenta ejecutiva del SENACE, quien lo preside. Estamos con enfoque de género. Muy bien. Solo esta partecita, digo, ¿no? Porque lo demás no lo ha cambiado, pero esta partecita sí le ha puesto el enfoque de género. Está muy bien, pero hubiera sido correcto que hubiera puesto todo, ¿no? Quien lo presida y por su representante titular o alterno. Aquí hay una especie de, debería ser alterna, ¿no? O sea, entonces es un poco contradictorio, no sé si se han dado cuenta de que yo apliqué un poco el enfoque en una partecita. De los siguientes ministerios con capacidad de decisión designados por resolución ministerial. O sea, el cambio que están haciendo acá es que ya no vayan los ministros, sino que vaya un representante del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Cultura, griego, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Producción y del Ministerio de Salud. O sea, ya no tienen que ser los ministros, sino sus representantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que cuando tú nombras a un representante, muchas veces no tiene capacidad de decisión. O sea, aparentemente yo he querido hacer acá una especie de... Vamos a mejorar al Consejo Directivo del SENACE. Ya no va a ser politizado, López. No vamos a mandar a los ministros, sino vamos a mandar al representante. El representante, cuando tú le dices, decide esto, va a decir, tengo que preguntarle a mi ministro. ¿Cierto? Porque tú eres un CAS, tú eres alguien que está del paso. Entonces, no sé si ese cambio sea bueno en la medida de que el consejo directivo esté compuesto por personas que no puedan tomar decisiones porque tengan que preguntarle al ministro. ¿Me dejo entender? O sea, en forma impecable. Uno diría, claro, ya no van a estar los ministros, que tienen un montón de actividades en el consejo directivo, en la sesional, sino ahora mandar a su representante. Le voy a contar un caso particular. Hace 2 días me llamaron del Ministerio de Defensa, la representante de la Comisión Multisectorial para la Protección de Pueblos en el ámbito voluntario, de defensa. Y yo le digo, ¿usted está de acuerdo con el control de la convencionalidad para que los pueblos indígenas en el ámbito voluntario puedan ser protegidos de manera integral y sin que por un tema de necesidad pública se ingrese a sus territorios a explotar recursos naturales? Claro que sí, desde luego. Entonces podemos hacer una entrevista para poder ir en conocimiento de todos que defienden. No, eso no podemos. Tiene que pedirle permiso al ministro. Bueno, vamos a pedirle vamos a hacer el trámite para pedirle opinión formalmente. No, es que te tengo que responder conforme ley. Porque es así. Entonces, el representante, en ausencia de la voluntad expresa del ministro, se va a pegar a lo formal y a lo legal. Puede movilizar decisiones del Consejo Directivo porque va a necesitar siempre el refrendo del ministro. En la práctica, quizás no sea una buena idea que haya representantes de los ministerios, sino quizás podría ser una mejor idea prescindir de una representación de este tipo, ni de ministros ni de representantes de ministros. No. Simplemente que haya su presidente ejecutivo y elimíname el consejo, porque no me sirve para nada. ¿Sí? No me sirve. Me entorpece mi labor regulatoria. Confíen en Patrick. Eliminen ese consejo directivo. Total, el Ministerio del Ambiente, que lo tiene escrito, va a tener que revisar varias de las cosas que tendría que sacar como decretos supremos, ¿no? Y podría encauzar las cosas que no estoy de acuerdo, que se les dé retorno de la CISEIA. ¿Para qué el consejo directivo? Explíquenme. Si no funciona. Prueba que no funciona es que han querido hacerlo más dinámico cuando nombran a los representantes. ¿Sí? Pero si los representantes no le den permiso a cada rato al ministro sobre que esto está bien o no, va a ser una traba, una burocracia, ¿no? Una pérdida de tiempo. Si ya tienes un gerente general y un presidente ejecutivo, ya pues hagan toda la chamba, pues, ¿no? El consejo directivo no le encuentra razón. No le encuentro razón porque no me parece funcional. El jefe, ¿sí? El OEFA,
Necesitamos confiar más en los funcionarios de carrera y eliminar estos consejos. ¿Para qué hago un consejo directivo con todos los ministros?